y hoy, Señor, estaremos viendo este avivamiento, Señor, del siglo XVIII con los siervos, Wesley y todo lo demás. Te pedimos tu ayuda, Santo Espíritu de Dios, tu asistencia, tu guía y el trabajo pendiente que el Pastor Sánchez ha programado. Podamos hacerlo, Señor, para enriquecer, Señor, esta historia, Señor, de la iglesia. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, revisando ahí en el WhatsApp, el pastor nos ha pedido que hagamos eh, revisemos, ¿no? El avivamiento de los hermanos Wesley, que estamos ahí, ¿ya? Todo lo que es el movimiento americano mayormente, ¿ya? Porque ustedes saben también que Wesley en Inglaterra, ¿ya? Pero vamos a centrarnos, vamos a buscar en internet todo lo que es el avivamiento americano. ¿Me escuchan? Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano, sí. Escucha, Hermano, ¿me escuchan? Por favor. A sí, ver. sí, 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 Cristian, ¿me escucha. escuchas? Sí, yo sí te escucho, no sé el resto. Ya, muy bien. Ya. Ya, correcto. Entonces, ya, entonces, mira, vamos a ir a, a buscar información sobre, ahí en el WhatsApp del alumno está ahí, los avivamientos de Weisler y Whitfield en el avivamiento americano. Entonces, cada uno va a hacer un extracto, ¿ya? Pero para que no haya duplicidad, cada uno busca un tema, o sea, para no duplicar perdón. Mouse estaba acá. Sí, Leoncio, perdón. Ah, no, ya. Entonces, vamos a buscar información, hermanos. ¿Qué tiempo le ponemos? A ver, ¿qué tiempo le ponemos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Qué tiempo le ponemos? Mm. Como no tenemos el manual, o no tenemos el PPT, debería ser 20 minutos, ¿no? ¿Perdón? Como no tenemos el manual, Ya 20 minutos. 20, si es posible hasta media hora, porque para buscarlo bien y Ya, ya 20 minutos, sí. Pero, Este, disculpe, hermano, pero ¿cómo nos vamos a sí, dividir? Porque dice acá hacer estudio en grupo sobre avivamientos. Entonces menciona tres: Wesley, Whitfield y el avivamiento americano. no, el Entonces sería movimiento americano, es el movimiento americano de América, hay ujú, que tocarlo, ¿ya? de Wesley. Ya, o Ah, sea, claro, las le falta. misiones de Inglaterra a América, eso hay que tocarlo, eso. Hay que tocarlo eso, porque va a encontrar Wesley también en Inglaterra, va a encontrar. Pero nos interesa lo que nos ha pedido ahí, todo lo que es misión americana. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, usted encuentra un tema y lo pegue el tema en el grupo para ya no duplicarlo. ¿Le parece? avivamiento americano, dice, ¿no? Sí, sí. Ya, Ya. entonces, vamos Ah, y cada uno busca un tema y lo pega al el pas- grupo, ¿ya? Hermano Y, Javier, sí, pastor, tiene que tomar el ahí menciona. aviamiento o el despertamiento en Inglaterra y cómo afecta también o cómo al aviamiento en Norteamérica, ¿no? ya, Americano. excelente, muy amplio Ya, entonces. ahí está Jonathan Amplio. Edwards, pero del caso de Wesley y cómo impulsó el pietismo también, ¿no? Porque ya hemos hablado del pietismo. Ya, de ahí hablar de todo el movimiento en Inglaterra, ¿ya? Los resultados y luego cómo impacta en Norteamérica, ¿ya? Muy bien, entonces hermano, ahí está la pauta, el pastor ya lo ha dejado. Entonces, hay muchos temas que tocar entonces. Pero lance su tema al grupo para no duplicarlo, ¿ya? Entonces, en acción, hermanos. Vamos entonces a internet, lanza su tema para que luego cada uno lo va a exponer. Cada uno lo va a Sí, exponer. tiene que ser
informe, nombren un secretario y hacen su informe en conjunto. ¿Ya? Mejor. Pero les ponemos, pastor. Sí, en ¿Cómo en, grupo. O sea, cómo en conjunto, pastor? este, O sea, uno de ustedes es elegido como secretario y elabora todos los detalles que han encontrado en el estudio y luego entonces se hace la información. Perfecto. Ya, bajo ese criterio, entonces hacen solamente un solo informe. Luego pueden aportar en el Allá. grupo, o sea, después de este informe, el grupo puede participar, los que quieran participar después para añadir o de repente complementar. Ya, un solo informe, nomás, un solo trabajo entonces. Y si uno solo, pues sí, porque Uno solo. si no nos daríamos toda la noche en este tema. Así que solamente un solo informe y luego ok. entonces digamos, todas las propuestas y también los aportes, ¿no? Ahí sí intervienen ustedes. Ya, Allá. ese es por la Entonces, primera hora. sería así, hermano Javier, sería así, bueno, entonces sería bueno, Javier, que tú apuntes todos los comentarios que hagamos con nombre y ver quiénes participamos, claro, y ahí vamos viendo detalles, pues, ¿no? Pero todos opinamos. Y ya serías tú, Claro, Javier, que así es. apuntes Sí, cada sí, punto que opinamos y vemos una diferencia y al final vemos el resultado como tal, pues, ¿no? Pero muy opinamos bien. Claro, todos, cada ¿no? uno, sí, cada hermano, en una hoja Word, cada uno tipea ahí el punto y el tema y lo pega. Claro. Ya, ¿Ya? claro, ahí Y está. si alguien puede Pegas hacer ahí, entonces jalamos y hacemos, ya presentamos un solo trabajo de todos, ¿ya? Archivo, así solo es. archivo. Muy bien, entonces vamos, Y si hermanos, por a ahí información. tienen Entramos a Google para presentación, buscar información y hace tu Word y haces tu escrito y lo pegas al grupo. ya, A ver, nos vamos. así Gracias. es. Ya, Gracias, pastor. de nada, ya nos vemos, ya nos Gracias, vemos. hermano Javier. Vamos, vamos, ganando tiempo, ganando tiempo. Lance De todas su maneras, yo tema estoy para que no se aquí duplique. y espero que hagan su trabajo y luego Chat, ya, el tema, el chat sí, para no confundirnos. sí, claro. Exactamente. Cualquier detalle me lo escriben y yo lo voy monitoreando, ¿ya? Que hayan investigado de una manera que permita también conocer todos los detalles respecto a este trabajo de investigación. ¿Mm? Vamos a ver por aquí. Ya estamos. Muy bien. ¿Se escucha? Me veo a Cristian. No sé los demás cómo están. Sí, pastor, se escucha, correcto. Sí, pastor, Ya, sí, escucha nomás. muy bien. Está Cristian, Adi, Astrid, Julio, Leoncio, Roger, Sol. Bien. Nos falta Zulin. Creo que no está por aquí todavía. Pero muy bien, Sol. Muy bien, ahí se le ve. ¿Cómo están yendo con el trabajo? A ver, dígame. Esto tiene que ver con el trabajo del sílabus, ¿no? Aquí en el sílabus tenemos, me dice aquí, avivamiento wesleyano en Inglaterra, el gran avivamiento evangélico de George Whitefield, el gran despertamiento en América del Norte y Jonathan Edwards, ¿no? Esos son los que les he mandado a ustedes a realizar. ¿Qué han encontrado? Sí, vamos a ver someramente el asunto y qué cosa podemos discutir en parte. ¿Es bueno un buen Yo lo que, avivamiento? ¿No es bueno? ¿Es solamente emoción? ¿Qué sobre la espiritualidad donde las emociones, ¿no? Y en la perspectiva de la presencia religiosa desde la experiencia, ¿no? Emotiva, permite a desarrollar a la iglesia o no?
¿no? Eso es el tema que vamos a trabajar en esta parte, ¿ya? Para ir avanzando en nuestra tarea, ¿no? Estamos bien, Bueno, ¿no? Porque esta es la sexta, justamente la Sí, quinta unidad. Muy bien. bueno, acá Sí, no. según lo que yo he estado viendo, lo que he estado leyendo, él toma énfasis, ¿no? Y lo miro casi como que en ese tiempo Inglaterra o los religiosos vivían casi en la época igual de los fariseos, ¿no? Vivían bajo una religiosidad, bajo algo, bajo reglamentos o normas humanas, ¿no? Pero no había un encuentro Ya. personal. Y en cierta manera, pues Wesley aplicó quizá ese versículo, no lo digo que lo dice ahí, ese que dice, despiértate tú que duermes, ¿no? De los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando él comienza a tener un encuentro personal con Dios, es lo mismo que le pasó a Pablo, ¿no? O sea, cuando Pablo se encuentra con Jesús, despertó un avivamiento en él y en todos los apóstoles, ¿no? Entonces, ese avivamiento que despertó en un solo hombre se propagó a muchos pueblos, a muchas personas y sobre todo porque empezó la predicación en campos, en plazas, en muchos lugares, tal cual la Israel solamente se predicaba en sinagogas y vienen los apóstoles y predican en las calles con Jesús, ¿no? Tal cual pasó con Wesley, Bien. ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, obviamente, con el avivamiento actual, que actualmente sí podríamos decirlo que en muchos, no en todos, ¿no? Pero sí en casos es solamente show, ¿no? Pero en el caso de Wesley fue un encuentro real, impacto real del Espíritu Santo en las calles, ¿no? Y en las personas. Ujú. Ya. Sí, en parte es cierto lo que está mencionando y creo que, bueno, Willy ha pastor. sido y es uno de los personajes también que sobresale, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia, así como Calvino, ¿no es cierto? Como Lutero. Sí, Wesley viene a ser otro pastor. referente importante. Sí, adelante, Pastor, sí, Adira. justo yo también quiero acoplar quiero acoplar también lo que he investigado y sí, he visto muchos puntos importantes en basado a la actualidad como tal, ¿no? Yo Mm. también me he basado justamente en el tema del avivamiento de Wesleyano, solo con respecto al avivamiento como tal, que viene a ser el avivamiento en Inglaterra, según yo, se refiere al movimiento espiritual, como usted bien claro lo anunció, que ocurrió en el siglo XXVIII. Esto ocurre en el siglo XXVIII, 18, en los 18, tiempos de... Sí, 18. 18, perdón, 18, Sí. ajá, 18, y que transformó la sociedad inglesa de una manera significativa. Bueno, en base a eso se van a presentar varios puntos, ¿no? Cómo se envasa al avivamiento en esos tiempos. Una de ellas es las características según el avivamiento wesleyano, que viene a ser la predicación fogosa. Justo esa primera palabra me puso mucho énfasis a mí porque dice que Wesley enfatiza la importancia de la predicación emocional. Ahí te entendamos eso, emocional, no exactamente de la escritura, sino emocional, cómo uno lo siente. Y ahí también y la evangelización masiva, cómo lo demuestra, como se quiere, o en esos tiempos lo dice afuera, en la cancha, cómo lo hace, ¿no? Según su Ujú. experiencia, y lo que lleva a miles de personas a convertirse a Jesucristo. Es un punto Claro. muy que me puso mucho a reflexionar cómo este autor, o este personaje, enfatiza la predicación con una vida personal primero para luego experimentar en la cancha. Y también hay otro énfasis en la santidad. Es muy importante eso también, que dice que según Wesleyano, el avivamiento se centra en la búsqueda de la santidad y la perfección cristiana. O sea que Wesleyano enseña que y la gracia de Dios era un poder transformador capaz de hacer santos a los hombres comunes según su creencia. Muy, algo muy radical que podemos hablar de ello, ¿no? Y hay muchas características, pero para no alargarme, una de ellas son las más importantes. Y también habla del impacto del avivamiento, ¿no? Como tal, que viene a ser la transformación social. Uno de ellos es eso, la transformación social, que el avivamiento provocó un cambio social significativo en Inglaterra. Todo está basado en Inglaterra como tal, dando un Ujú. lugar a movimientos de la reforma social, sociedades misioneras y un aumento de las obras de caridad. O sea, cómo demostraban su fe y carácter en base al avivamiento toda la sociedad.
Otro también viene a ser la influencia en la sociedad. Aquí el avivamiento wesleyano influyó a la sociedad inglesa inspirando activismo social, o sea, apoyo, comunión, algo así, y la formación de organizaciones benéficas y el establecimiento de numerosas sociedades misioneras, o sea, haciendo misiones como tal. Por último, Pastor, y estamos esto viendo creo los que grupos, ¿no? sí están subiendo. Por último, para terminar ya, me gustaría hablar sobre la vida y ministerio de John Wesley, que es muy importante también en esta actualidad. Eso Ya, también, ahí voy a enfocar 3 puntos, que viene a ser la experiencia Aldergeist, se le llamaría. Eso viene a ser la experiencia de conversión de Wesley, habla de su conversión, cuando se convierte, dando un sentido de corazón, o sea, marcó un punto de inflexión en su vida y ministerio. O sea, tocas, el Espíritu Santo o el Señor toca su corazón para poder dirigir un ministerio como tal. Eso fue la experiencia que tuvo Wesley al inicio de su predicación. Otro, ahora enfocándose a la predicación y la evangelización. Wesley fue un predicador apasionado y evangelista que viajó extensamente predicando y estableciendo sociedades metanoias en toda Inglaterra. O sea, para él Inglaterra era su punto inicial en evangelizar. Por medio de ello salía a otros lugares. Y eso es muy importante también en estos momentos, ¿no? Y para terminar, pastor, voy a hablar de sus escritos y himnos, que vienen a ser que Wesley también fue un escritor prolífico. Bueno, no sé muy bien qué significará prolífico, pero me impresiona prolífico. entender esto. Un escritor. Ajá. Prolífico Un escritor significa, prolífico y Cristian, prolífico significa que era un escritor muy profundo, con mucha capacidad literaria, ¿no? ¿No? Hacía uso ok, del ya, idioma, gracias. ¿no? Tenía su forma literaria de escritura, ¿no? Era un gran escritor, sí. Ya, entonces con razón acá dice que a través de ello, por ello, compuso himnos que se convirtieron en parte integral en movimiento metodista. O sea, sus himnos eran de motivación y de arrepentimiento para que la gente se arrepienta, como se podría decir, ¿no? Y eso fue el escritos y los himnos que hacía en base a toda su época de su vida cristiana y ministerio, como acabo de mencionarlo. Bueno, doctor, esos 3 puntos he tocado y que los que más me ha llamado la atención de este personaje. Ujú. Sí, era muy abundante su escritura, ¿no? O sea, escribía mucho. Ya por eso le Exactamente. dicen prolífico. Sí, no escribía mucho, pero Ujú. era preciso. Ya. Sí. Bien, gracias, Cristian. No sé si alguien quiera aportar a esto. Eh, Nos ha hablado acerca de Wesley y de hecho, bueno, hay un antecedente que tiene que ver con el pietismo, ¿no? Y los moravos que hemos estudiado la semana pasada y ahora tenemos que tomar pues a Wesley. Y esto también nos enseña algo en esta parte, ¿no? Porque a partir de Wesley y también de Whitefield, se empezó, bueno, Whitefield específicamente por Wesley, empezó un movimiento que los seguidores, digamos, de todo este movimiento en Inglaterra, forjaron una iglesia que ya no era la iglesia anglicana, la iglesia oficial, sino que era una iglesia más popular. Y la gente le comenzó a llamar metodistas. ¿Has visto por qué? Porque Wesley No, no no. crea la iglesia metodista. El movimiento se formó a partir de las prácticas de fe y de las prácticas que tenía Wesley y que compartió, digamos, de una manera a sus discípulos, ¿no? Y la gente al ver estas prácticas se decían, estos son metódicos, Metódicos, Sí, por exactamente. eso En base a su ¿no? predicación. Y de ahí lo- viene metodismo, ¿no? Exactamente, sí. Organización y estructura metodística. Ujú. pero Pastore, lo que el término metodista viene de método, ¿no? Surgió como apoyo, dice prerrogativo, como un apoyo para un Ya, grupo de estudiantes de Oxford que se reunían sí, para crecer espiritualmente, ayunando y practicando una vida metódica, dice. O sea, dentro de la sí. universidad, ¿no? Balanceando los estudios con la parte espiritual. Sí, y la forma que lo hacía, ¿no? A un Sí, horario específico, los días, ¿no? Todo, digamos,
este, planificado, ¿no? Ordenado, Exactamente. cronogramado. Entonces comenzaron a llamar metodistas, por eso, ¿no? Metodistas. Bueno, el metodismo tiene entonces su mover en el avivamiento, ¿verdad? Hoy cuando vemos a los metodistas, aparentemente decimos no hay mucho mover, sí tienen un mover, sino que ya no tiene la misma característica. Lo que ha quedado es más bien eso que Cristian mencionó, ¿no? Que es el aspecto social, el aspecto de labor social. En eso sí, los metodistas son muy inquietos y la parte de conversión, eso ha quedado, digamos, de lado, ¿no? Pero sí, igual él empezó ese concepto de la conversión, porque antes del puritanismo, los luteranos, los calvinistas, nunca hablaron de conversión, no predicaron acerca de eso. Era otra forma la evangelización en todo caso. O ellos decían ya que Europa estaba evangelizada y no había necesidad de evangelizar, ¿no? Pero el caso de Wesley sí. Y esto por el impulso que desarrollaron a partir de el puritanismo, ¿no? Así es. Y de la presencia de los moravos, ¿ya? El pietismo, perdón, no puritanismo, el puritanismo es en Norteamérica. El pietismo, ¿no? Que fue el que impactó a a Wesley y también, pues, a Whitefield, ¿no? Y Whitefield fue un predicador calvinista, ¿no? Wesley era arminiano, de ahí era curioso cómo estos dos personajes se unían o estuvieron juntos haciendo una labor siendo de teología diversa, ¿no? Eh, Eso también nos debe llevar a reconocer que el trabajo de la misión de la tarea evangelística no tiene fronteras denominacional o de posturas teológicas, ¿no? Bien, entonces, aquí tengo la diapositiva. No sé si alguien más quiere compartir. A ver, tener el espacio para luego ir aportando. Creo que Trabajo todavía está cargando, falta pastor, para presentarle ahí mi trabajo. ya a Whitefield. ¿Alguien investigó de Whitefield? Mm, Buenas noches, pastor. Yo estuve investigando. ya, Bueno, a en ver. realidad, George Wakefield también, él vivió de 1714 a 1770, 55 años nada más vivió, ¿no? Ujú, Falleció en realidad muy joven. Sin embargo, ha causado, eh, nos ha traído un gran legado en realidad. Como usted lo dijo, Wakefield tuvo, según he investigado, todas las tendencias calvinistas, ajá, definitivamente. Ahora, él se conoce con Wesley en el Club Santo que ellos habían formado, ¿no? Con su hermano, ujú, George y John Wesley. Y ahí comienzan a trabajar. En realidad, siempre se mantuvieron respeto, aunque se diferenciaron en algunas, en la parte doctrinal, ¿no? También igual, la característica de su ministerio era una predicación masiva, dicen, ¿no? Por multitudes. Más que todo, él en todo caso, hacía eso porque no le permitían en las iglesias anglicanas predicar. Él fue diácono en la iglesia anglicana, comenzó a predicar ahí, pero después se dieron cuenta, ¿no? De algunas diferencias que habían, entonces se volcó más a las calles, ¿no? Se volcó a las plazas y tuvo una gran multitud. Sería bueno entender nosotros los calvinistas, o por lo menos los que llevamos esa enseñanza, darnos cuenta, ¿no? Que de alguna manera la iglesia presbiteriana no solamente puede llegar a poca cantidad de gente, ¿no? O a un número contado de personas. También se puede hacer predicaciones en masa, ¿no? Que este varón lo hacía. En realidad, dice que albergaba así de 10.000 hasta 20.000 personas. sí, Así O es. sea, era un excelente orador que desde su niñez se veía eso dice, ¿no? Esa fluidez en él. Él se enfocaba su doctrina en la necesidad de la conversión personal, de la justificación por la fe,
y del nuevo nacimiento en el Espíritu. O sea, prácticamente él llevaba todas las enseñanzas que nosotros creemos sobre el tema de la Así predestinación, es. sobre el tema de eso, ¿no? La Entonces, reprobación del hombre total, ¿no? sí, sí, él Sí, considera, a diferencia con Wesley, ¿no? Ahí eran la diferencia, ¿no? Wesley era de tendencia arminiana, él, en cambio, Whitfield se enfocó más a eso, ¿no? El nuevo nacimiento por el Espíritu Santo también dice, ¿no? Eh, en Inglaterra miles llegaron a la fe por él, en Escocia, en Gales también, y en América también, ¿no? Eh, dice, fue una figura clave en el primer gran despertar junto con Edwards, ¿no? En con Jonathan América. Edwards, sí, así es. Ya, Sí, bueno, pastor, hay muchas cosas que he estado investigando, me han parecido bonitas, pero creo que eso fue bueno, ¿no? Y en realidad, como le digo, aunque él nunca deseó salir de la iglesia anglicana, es más, pero bueno, su influencia fue un gran influyente también para el metodismo, ¿no? Entonces, sí, de sí, ahí podemos sacar eso. Eh, Influenció en el metodismo, en el evangelicalismo y en el protestantismo moderno también, ¿no? Es una inspiración, dice, para lo del siglo XVIII y XIX. sí. Bueno, hay En muchas realidad, cosas, pastor, pero bueno, en resumen, en todo caso, eso, ya, pastor. estos dos personajes, o Wesley y Whitefield, fueron los que forjaron el mover de la iglesia evangélica, porque todas las características, y ahí vamos a ver varias cosas que han quedado dentro del mundo de lo que se llama la iglesia, el movimiento evangelical, ¿no? Los evangélicos. El hecho de la conversión, el nuevo nacimiento, ¿no? El nacer de nuevo, la predicación en masa, ¿no? El llamado, ¿no? Al arrepentimiento. Todo eso es parte de este movimiento. Hasta antes de eso, No bueno, había, pastor. no había. Los moravos, en realidad, todo esto se iba a los moravos, que los moravos estaban ya forjando todos estos detalles. Y el pietismo, claro, era más una búsqueda espiritual Ajá, interna, ¿no? Pero el luteranismo no lo trabajó y el calvinismo tampoco, no lo ¿no? dice. Como hemos dicho, ahí estaba en otro contexto pensando en que la iglesia, la gente de Europa ya eran cristianos. No había necesidad de evangelizar a nadie, ¿no? Entonces, era otra mirada y la misión la tenía que hacer el Estado, ¿no? O sea, si el país es protestante, entonces el Estado, el que preside, el que gobierna, él tiene que determinar y realizar la tarea evangelizadora con aval entonces del Estado, ¿no? Así se pensaba. ¿Por qué? Porque había la idea de que la iglesia, ¿no? Tiene que estar sujeta al Estado, ¿no? Eso estuvo dentro del mundo protestante muy fuerte. Y la iglesia de Roma era al revés. La iglesia, ¿no? Es la que domina sobre el mundo y el Estado tiene que estar sujeto a la iglesia, ¿no? O sea, ese es otro aspecto que se da dentro de este mundo, dentro de este aspecto de lo que es la iglesia, su rol y el Estado, ¿no? Aunque Eh, el protestantismo sí diferenció entre iglesia y Estado. La relación, ¿no? Entonces, y hemos dicho, uno era tan sujeto, es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Iglesia del Oriente, ¿no? Entonces, la Iglesia sujeta al gobierno o al Estado, ¿no? A las normas, a las leyes. La de Roma no, la de Roma decía que la Iglesia era primero y el Estado después. Calvino decía no, Iglesia y Estado deben ir separados, pero la Iglesia tiene que reconocer al Estado y cumplir con las normas y las leyes, ¿no? Ese era otro aspecto. Entonces, hablar de avivamiento, hablar de un mover, de un despertar, para ellos eso ya estaba de lado. O sea, podríamos decir que, o esto queda como una pregunta en todo caso, ¿no?
la reforma protestante fue un despertamiento. Se puede hablar de un despertamiento, ¿no? En la época de la reforma, de los inicios, en- Claro, impactó en Europa. Eso podríamos decir que fue un despertar, porque se abrió la Biblia, ¿no? así ¿No? es. Pastor, una pregunta. Sí, No nos podemos dejar de lado que Europa, o sea, Inglaterra especialmente, entró en una fase de corrupción, de libertinaje, entró la misma iglesia tradicional entró en una depravación, digamos, ¿no? La era industrial, todo eso preparó el terreno, ¿ya? Preparó el terreno para que estos dos predicadores impulsara un nuevo movimiento, un nuevo avivamiento, un nuevo despertar, vamos a decir, porque ahí se empiezan las escuelas dominicales para los niños que sus padres trabajaban en las industrias, quedaban a merced, entonces empieza la escuela dominical, empiezan a dictarse clases, empieza el movimiento misionero, se comienza a enviar misiones, un despertar tremendo que se ve, pero había algo que estaba preparando, o como quien se dice, ¿no? Había un caldo de cultivo para todo ese aviamiento. así es. Y de hecho, que la situación que vivió Inglaterra es, ahí viene también mi cuestionamiento con la iglesia anglicana, ¿no? Que se volvió una iglesia nacional, muy religiosa, pero que era solamente de las reglas y las normas, ¿no? De cumplimiento asociado al Estado, pero también había otras cosas que estaban dándose en camino en el aspecto social y había necesidad de cambios y ya estaba dándose esos cambios. Ahí está más adelante la Revolución Francesa, por ejemplo, que se va a dar, ¿no? Y que va a afectar casi toda Europa. Y en Inglaterra iba a ocurrir lo mismo, porque había mucha hambruna y mucha pobreza y mucha falta de educación, ¿no? Así que eso de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Esa obra que está basada en el tiempo digamos, de los reyes, de los monarcas franceses que habían olvidado a su pueblo, ¿no? Y que habían empobrecido al pueblo. Eso también estaba ocurriendo en Inglaterra. Y alguien dice que si no hubiera habido este avivamiento espiritual en Inglaterra, Inglaterra estaba condenada a también tener una revolución al estilo de Francia. ¿M? Que viendo hoy ahora ya a la distancia, ¿no? Muchos hablan de que en Europa el cambio dentro de la historia fue la Revolución Francesa y las ideas y todo, sí, hubo un cambio, es cierto, pero ya mirando hacia lo lejos de eso al día de hoy, pues no se ha conseguido o no ha habido una continuidad de eso. Francia está en una crisis tremenda. Inglaterra está mejor, pero no está tan bien, ¿no? Europa mismo está en crisis, ¿no? Porque, y esa Europa que estoy hablando de que la Europa protestante, ¿ah? Que también está en crisis, está ahí situación, no solamente la Europa católica, ¿no? Que ya está en crisis hace mucho tiempo, pero hay falta de liderazgo y el avivamiento que ilumina, pues solamente es una historia que se cuenta en la iglesia, ¿no? Casi no se habla acerca de esto a nivel de la historia, ¿no? Este es otro aspecto que hay que denotar. Y bueno, algo que quiero decir de Jonathan Edwards, o lo vamos a hacer para la siguiente hora, en todo caso, ¿ya? Creo que mejor ahí, porque el tema que les he mandado es todo el tema de la hora, ¿no? Entonces, hablar de Wesley, hablar de Whitefield y hablar de Jonathan Edwards. Así que el que tenga su exposición sobre Jonathan Edwards, me lo va a hacer después de descanso, ¿ya? Pero voy a hacer aquí, ya que han hablado de ambos, aquí, esto creo que le di a ustedes una separata. ¿Tiene una separata sobre esto?
Creo que sí les entregué, ¿verdad? Ya. Si no, se los paso nuevamente, ¿no? No me acuerdo de los pensado. Ya. Esa, pensé que Vale, por ahí iban a hablar de la separata, pero he visto que sí, han investigado, han buscado en otras partes y está bien, ¿no? Porque esa separata, en base, esta proyección está basada en esa separata, ¿no? Con algunos detalles que he ido variando, pero básicamente lo mismo, ¿no? Bien. Eh, Hubo una relación, ¿no? De los morados con los hermanos Wesley, o más bien los hermanos Weyles, ¿no? Estuvieron en relación con los morados, ¿no? Y esa relación nos lleva a una continuidad del movimiento moravo, ¿no? De ese mover en Moravia, ¿no? Acá miren lo que dice, y como pase de esto, durante el final del siglo XVII, a lo largo del XVIII, el pietismo fue la causa principal para lo que se llamó reavivamiento evangélico en Alemania, su contraparte en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, que era el metodismo que contribuyó a una serie de reavivamientos llamados el Gran Despertar, que se extendió en América en el siglo XVIII. El propósito común de los movimientos evangélicos era hacer revivir las iglesias espiritualmente. En los finales del XVIII y pastor, la comienzo del pantalla se ha XIX, congelado, pastor. Su pantalla está oh congelado, está ya, el sílabo, no está la lectura que usted está leyendo. mire, vamos a ver, El fíjense que sílabo como, está. ya ahora sí vamos a ver si pasa, A ver, ahora está sí, aprendiendo, está está, aprendiendo. Ah, ya, ahora sí, pastor. ya, Ahorita el ya, PPT. este, Resumen del movimiento, ajá, claro, falta ahí. de ahí tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque todo esto es el que y Wesley, Whitefield y también Jonathan Edwards, ¿no? Entonces ahí se completa toda la idea. Decíamos que el propósito común de los movimientos evangélicos era hacer revivir las iglesias espiritualmente. Pero no solamente espiritualmente, ya lo dijo Cristian, que era un despertar que incluía toda, ¿no? Una dimensión de vida, ¿no? Es lo que llamaríamos hoy día la misión integral, ¿no? O sea, una tarea integral, ¿ya? Donde lo social también estaba vinculado. Y en Inglaterra, dijimos por eso, se salvó de una revolución al tener un impacto social también. Y eso creo que no debe dejarse o se quede en la historia nada más, ¿no? Que los verdaderos avivamientos, de paso, ¿ya? Producen cambios sociales. No es solamente un asunto espiritual, de sentir cierta sensación o electricidad o tener visiones y esas cosas, y que queda solamente a nivel cultural. Eso no sería avivamiento, ¿no? En todo caso, simplemente es una expresión espiritual, ¿no? Que es válida, pero que solamente es cultural, ¿no? Que está alrededor del culto nada más. Y curioso, porque el evangelismo o el evangelicalismo, la iglesia evangélica, tiene esta tendencia a creer que solamente el culto es el centro de todo, ¿no? Quizás el creyente común y corriente en su vida diaria no tiene ninguna cosa más que preocupaciones aquí y allá, pero el domingo se prepara para estar en la iglesia y entonces ahí recibir una bendición que le tiene que durar toda la semana. Y eso es una equivocación y un gran error que a veces incentivamos los pastores. No, el venir a la iglesia debe servir ¿para qué? Para traer las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de la semana y también entonces contribuir a apoyar a otros y ayudarnos mutuamente al crecimiento, ¿verdad? Eso creo que debería ser la pauta y centrarnos en Cristo, no en el culto para Cristo, sino en Cristo mismo, ¿no? Como Pablo hacía, porque esto lo que estoy mencionando es el mensaje de Pablo, ¿no? Su mirada en Cristo. Esa creo que debe ser nuestra dimensión
y el culto como consecuencia, pues, ¿no? Ya, sí hay que estar en el culto, esto, pero no es el culto el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe ser Cristo, ¿ya? Y en todo caso, el verdadero culto racional dice que es en espíritu y en verdad, ¿no? Y es poner nuestra vida en sacrificio, según Romanos 12. Bien, eso es lo que se fue planteando aquí, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, el caso de Inglaterra, William Wood, los del grupo de Clapham se llama, o le llamaban secta, ¿no? Secta de Clapham. En esa época hablar de secta era otra cosa, ¿ah? Diferente a ahora, hoy día. Sociológicamente, secta es un grupo reducido, ¿no? O cerrado, ¿no? Nosotros le damos otro sentido, que a la secta le damos un significado peyorativo, negativo, ¿no? De error, ¿no? Pero no es necesariamente una secta es un error, o en todo caso, una secta despectivamente es un grupo que está separado y que es muy estricto y cerrado, ¿no? Bueno, este avivamiento entonces también jugó un rol principal, ¿no? En el movimiento para abolir la esclavitud de las colonias británicas, ¿no? Eso fue un elemento, ¿no? La libertad o, digamos, la abolición de la esclavitud en Inglaterra. En Estados Unidos continuó todavía, fíjense, a pesar del despertamiento que hubo, y claro, eh, antes de la guerra civil, ¿no? En Estados Unidos, eh, los pastores y los creyentes, ¿no? Especialmente en las zonas a ver, del norte, más o menos por ahí, el sur y norte se pelearon, Así ¿no? es, Ya, y los del sur ya, apoyaban de esclavitud. y se apoyaban en la actividad de la esclavitud, ¿no? En los campos, ¿no? Tenían sus esclavos, y era natural, hasta los pastores tenían sus esclavos, ¿no? Para los campos. Pero había necesidad de romper con esa condición, ¿no? ¿No? Con esa condición. Y sí llama la atención que en Estados Unidos todavía una nación protestante, entre comillas, haya tenido esa práctica de la esclavitud, ¿no? Y también de la discriminación, ¿no? Especialmente de las personas de origen africano, ¿no? Y que dio pues motivo para la guerra civil que fue atroz, ¿no? ¿No? Entre los confederados, ¿no? ¿Ya? Y los otros, no recuerdo ahorita la historia exactamente, pero que tiene que ver con esta historia que, no, que fue muy triste para Estados Unidos, ¿no? La Unión y los ¿Ya? Confederados, Eh, pastor. sí, la Unión y los Confederados, sí, así es, la Unión y los Confederados, ¿no? Y que dio justamente, ¿por qué? Porque fue por este asunto de la esclavitud, ¿no? Que Lincoln al final decreta, pero que no sale fácilmente, ¿no? Que llega Había hasta todavía la resistencia. época de los 20 del siglo XX, ¿no? Ujú. Más allá de la mitad del siglo XX, y ahí aparece Martin Luther King, ¿no? ¿No? Así es. Ya. Y recién ahí termina un poco ese aspecto, y curiosamente, pues Estados Unidos va a llegar a tener un presidente de origen africano, ¿no? Que a algunos todavía les duele. Y hoy día han vuelto a esa situación, ¿no? Porque hay mucha discriminación hoy día. Y esa idea de la raza blanca o del blanco que es superior a los demás, ¿no? Esa, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, no quiero desviarme, pero es necesario también ver que los efectos de un movimiento espiritual van a darse también en, en la sociedad, en la vida secular, en la educación, ¿no? En todo eso, ¿ya? Ajá, la esclavitud, ¿no? Centro ese de fuera, ¿ya?
y al sur pues, estaba dependiendo de la mano de obra de los esclavos, ¿no? De las plantaciones, ¿no? ¿Ya? Y el norte pues era antiesclavista, ¿no? Hasta ahora tiene esa connotación, todavía está eso permanente y hoy mucho más, ¿no? Con mucho más fuerza. Y ahora se ha volcado ya no a la esclavitud, sino a los latinos, ¿no? ¿No? La discriminación a todo aquel que no es americano, ¿no? Y es otro problema también, ¿no? Que no sé a dónde los va a llevar. Bueno, sigamos entonces en esta parte. Aquí está Wesley, decíamos que él era hijo y nieto de pastores, o sea, era de familia pastoral, ¿no? Sus familias eran ministros, ¿no? Claro, ministros anglicanos, ¿no? Ujú. La mamá de Wesley se llamaba Susana y tuvo 19 hijos. De estos 19 hijos, Juan y Wesley estuvieron en la labor del ministerio, ¿no? Juan, perdón, y Carlos o Charles Wesley, ¿no? Juan Wesley, predicador, ¿no? Teólogo, biblista, y Charles Wesley, eh, músico, ¿no? Él creó muchos himnos evangélicos, ¿no? La mamá de ellos los preparó, fue la maestra, ¿no? Para que pudieran entrar a un colegio privado posteriormente. Juan asistió a la escuela Charterhouse e ingresó a la Universidad de Oxford, donde estudió teología, ¿no? Y su hermano fue músico y escritor de himnos, ¿no? En una ocasión los Wesley acompañaban a los morados que viajaban de América, ¿no? Y fueron impresionados por la fe de ellos. El impacto fue fuerte. Y cuando Juan leyó el prefacio de Martín Lutero escribió sobre la carta a los romanos, cuenta que esa noche sintió un extraño dolor en su corazón. Sintió que Dios le perdonaba y le amaba. Esta experiencia determinaría su ministerio, que había sido muy formal y ahora empieza a ser el mundo su parroquia, ¿no? Y notándose también la conciencia social que tenía. A pesar de que los Wesley nacieron dentro de la iglesia anglicana, le cierran las puertas y entonces ellos empiezan a hacer su predicación de enfoque espiritual, ¿no? Y de llamado directo al arrepentimiento y a la conversión. En 1739 se reunieron con George Whitefield, que fue el más grande predicador de su época. De paso, sí, dijimos que era calvinista, que trabajó en la iglesia anglicana, que tuvo algunos inconvenientes, pero no que no hemos dicho que era un gran predicador. Él es uno de los grandes predicadores, y creo que podríamos hablar dentro de la iglesia hay varios, ¿no? Desde Juan Crisóstomo, ¿no? El padre de la iglesia, un gran predicador, de ahí por eso su apellido, no, su chapa, ¿no? Pues no era apellido, hoy puede ser de apellido, pero en esa época era simplemente una chapa, o como le llaman, apodo, ¿no? Un apodo. Le llamaban Juan el Crisóstomo. ¿Qué es Crisóstomo? Bueno, aquí vamos a aprender a Crisóstomo es una palabra que es compuesta, ¿ya? De dos palabras griegas, ¿ya? Eh, este, crisol, crisol, que es oro, ¿no? Uno dice áureo también, bueno, pero en este caso es crisol, ¿ya? Y la otra es la palabra estoma, estoma, crisol y estoma, ¿ya? El significado de estas dos palabras unidas, crisóstomo, ¿no? Es crisóstomo, sería boca de oro, boca de oro, eso significaba, o sea, lo que le estaban diciendo ahí a él cuando le llamaban Juan Crisóstomo o Juan el Crisóstomo, sería Juan el boca de oro. ¿Y por qué le decían boca de oro? Bueno,
porque era un gran predicador, ¿no? Un tremendo predicador, era uno de los predicadores más elevados de su época, ¿no? Juan Crisóstomo, estamos hablando del padre de la iglesia. Pero no es el único, vamos a ver algunos otros por ahí en el camino, porque hubieron otros también, otros predicadores. Pero cuando estamos en el siglo XVIII, se levantó Whitefield, que él en el siglo XVIII viene a ser uno de los más grandes predicadores del mundo. Llegó a ser eso, ¿no? Es un modelo de predicador. Y de hecho tampoco sé, esto no lo he indagado, el apellido que él tiene, Whitefield, no sé si es apellido exactamente, o está sucediendo lo mismo que sucedió con Crisóstomo, ¿no? Que Crisóstomo no es apellido, sino es una chapa, ¿no? Boca de oro. Whitefield significa campo blanco, o sea, así, tal cual, ¿no? White, blanco, field, campo, campo blanco. Eso ya me indica algo ahí, ¿no? Estaba hablando de un predicador que evangelizaba, ¿no? ¿No? Que era un evangelista. Bueno, no lo dicen aquí, creo que en la historia, no sé si usted lo ha encontrado ahí, pero el hecho de que la gente se convertía, ¿no? Ya nos muestra que era un gran evangelista, ¿no? Eh, bueno, ahí está. Ellos, en el caso de Wesley, sufrió por ese rechazo de la iglesia anglicana y todo el clero. Fueron maltratados muchas veces, ¿no? De esta manera, los Wesley y los predicadores que promovieron el gran avivamiento espiritual en Inglaterra en el siglo XVIII no pensaban formar otra iglesia. Ellos ni Lutero tampoco quiso hacer eso, ¿no? En su momento. Fueron las autoridades de la iglesia que le cerraron los púlpitos, obligándolos a hacer templos de las plazas y campos. Bien, entonces ese es un elemento. Y lo demás es lo que mencionó nuestro hermano Javier sobre los universitarios en Oxford que decían al grupo que se reunía para reflexionar, leer palabra y orar, leer la palabra, decían que iban a una misma hora a hacer una misma cosa. Por lo tanto, le llamaron metodistas, ¿no? Metodistas. Este avivamiento, ¿no? No solo estuvo en Inglaterra, sino que se extendió también a América del Norte. Y a pasar los años, el metodismo se independiza de la iglesia anglicana. De esa iglesia anglicana va a salir también la iglesia episcopal, que es bastante fuerte en Estados Unidos, pero ya es otra historia, ¿no? Miremos aquí los beneficios del avivamiento, ¿no? Creo que Cristian lo mencionó: sociedades misioneras, sociedades bíblicas, sociedades evangelísticas, el movimiento de santidad, del que hemos hablado muy poco, pero este también era otro elemento de la predicación, ¿no? La santidad, ¿no? Y ahí salió pues el movimiento de santidad o las iglesias de santidad, ¿no? Iglesias de corte wesleyano, como el movimiento pentecostal del siglo XX, ¿no? Pero ahí están también los peregrinos, la iglesia de santidad, ¿no? Los nazarenos, ¿no? Que son iglesias wesleyanas, ¿no? Hay varias iglesias de corte wesleyana. Las asambleas de Dios también en parte lo es, ¿no? Especialmente la Asamblea de Dios de Europa. La de Estados Unidos es un poquito menos tendiente a eso. Se puede apreciar entonces con claridad que la iglesia necesitaba un cristianismo con vitalidad espiritual para poder obedecer la voluntad revelada de Dios. Eh, Esto creo que es un elemento que hay que, hay que denotarlo, tomarlo en cuenta, porque eh, de tanto en tanto la iglesia, después de haber tenido un despertamiento, comienza a reposar, a tener tranquilidad, ¿no? O a adormecerse de alguna manera. Y no sé si estamos en esta época, en una época de adormecimiento espiritual. No sé si ustedes lo notan así o qué dicen acerca de eso, ¿no? Pero creo que, y eso que hay ahora
iglesias proféticas, iglesias apostólicas, ¿no? Iglesias con unción X cosas, ¿no? Que han superado algunos hasta el pentecostalismo, ¿no? Pero a la luz de la palabra vamos a encontrar que está lejos de ser, ¿no? Y a través de la historia también, si la comparamos con eso, también vamos a darnos cuenta de que no concuerda, ¿no? Con la historia de la iglesia y del mover de la iglesia lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Entonces hay quizás puede ser simplemente un mover que estamos de alguna manera inventando, ¿no? Pero un avivamiento, un reavivar de la iglesia, creo que estamos muy lejos de eso. Aunque, bueno, eso en un sentido, porque cuando la iglesia está fría es donde llega hasta el fondo, ya llega a la tierra, ahí Dios los levanta, ¿no? Y es posible que estemos al tiempo de eso. Pero he escuchado muchas veces acerca de un gran despertamiento, de un gran avivamiento, ya viene, o este es el año del avivamiento, ¿no? Creo que desde que tengo memoria, razón, y estoy en la iglesia evangélica, he escuchado miles de veces esa historia. Pero cuando vemos la realidad, no hay nada, ¿no? Son pocas las iglesias, en todo caso no avivamientos o despertar de la iglesia, sino chispas de despertar en ciertos movimientos y en ciertas épocas, ¿no? Entonces sí, hay algunos por ahí, seguramente, y que con eso se consuelan y que ya, ese es avivamiento. Y yo puedo decir, no tenemos avivamiento en el Perú, no hay avivamiento en Latinoamérica. Que la iglesia haya crecido en Latinoamérica no significa que haya avivamiento. Que la iglesia haya logrado, ¿no? Poner congresistas o parlamentarios en las naciones latinoamericanas, eso no indica que hay avivamiento, Ujú. ¿no? Es más, porque muchos de estos miembros parlamentarios han dado mal testimonio y han sido malos políticos, ¿no? Y hay que decirlo de verdad, ¿ya? Y ahí está el caso en Brasil, el caso en Argentina, o algunos en Chile, o los casos en Centroamérica, ¿no? Que da que desear, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado, en todo caso, si uno se va a meter aspectos de política, a tener una ética y una moral que sea concordante con eso para no dejarse, digamos, mecer o también pasar o de repente involucrarse, ¿no? A estos grupos y mafias y también a los que están en la corrupción, ¿no? Que eso es un problema fuerte en nuestras tierras. Bueno, ahí estamos. Creo que un avivamiento verdadero podría romper con todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a mirar entonces un poco el departamento en América del Norte. Bueno, no sé si alguien quiera comentar en esta parte. A ver, no sé si les ha parecido bien. ¿Mm? O vamos entonces al descanso, ¿les parece? Ya, vamos al descanso, ¿ya? Y de aquí, lo que fue, entonces, el que tenga la exposición sobre Jonathan Edwards y el avivamiento americano, entonces lo hacemos después del descanso, ¿les parece? ¿Ya? Vamos Claro, entonces gracias. unos minutos de descanso y volvemos con esto y con el avivamiento americano y Jonathan Edwards, ¿no?